poquito y hablar de la dinámica de este webinar, pues vamos a avanzar en la presentación. Posteriormente, al final, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. La idea de este webinar es poder hablar un poco de los sistemas de distribución y el ruteo que en muchas empresas estamos realizando hoy en día, pero bajo el contexto que estamos viviendo a nivel global. Digo a nivel global porque hemos visto que en temas de qué ha venido a afectar la pandemia, pues ha venido a poner y a exigir un poco más el tema de la seguridad en cuanto al manejo de los sistemas de distribución, en cuanto a los colaboradores y en cuanto a nuestros clientes. Entonces, realmente hemos visto que los esquemas de bioseguridad que hoy en día se han elevado y están representando altos costos para las organizaciones, pues está impactando porque realmente muchas empresas están demandando cómo necesitamos preparar, ¿no? Y en esta tarde, pues vamos a hablar un poco de qué necesitamos como empresas y en las partes de distribución y ruteo comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque hemos visto que la importancia que ha tenido la logística ha cobrado mucha relevancia a nivel global. Digo a nivel global porque la logística ha venido a representar el tercer ejército de hombres, mujeres que están trabajando para poder garantizar llevar los inventarios, para poder garantizar llevar ese producto que el cliente está necesitando en los diferentes países donde reside. Y bajo este esquema, pues la distribución es parte clave porque es la que está entrando directamente en contacto con el consumidor después de la parte comercial y entonces es la que necesitamos preparar. Entonces, la idea de esta conferencia es brindar qué herramientas necesitamos tomar en cuenta para poder organizar nuestros modelos de distribución, para poder tomar en cuenta qué necesitan los sistemas de ruta y sobre todo qué necesitan las personas que están a cargo de las diferentes operaciones poder implementar. Y digo poder implementar para prepararse, para poder equipar y proteger a sus colaboradores, que es el primer nivel de contacto que tenemos. Entonces, vamos a entrar y quiero que vayamos observando que hoy por hoy la logística, como se los mencionaba, pues tiene una gran relevancia en las economías globalizadas y esto está demandando que los protocolos de seguridad pues permitan garantizar, por un lado, la operación y por otro, garantizar cumplir con las normas de bioseguridad para lo que le he venido mencionando, el aseguramiento de nuestros colaboradores. Ahora bien, cuando hablamos de esquemas de bioseguridad, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos de la seguridad de desarrollar protocolos, pues tenemos que ver qué es lo que han hecho y tenemos que aprender de lo que se ha hecho en otros países, ¿no? Hemos leído pues que en muchos países la cuarentena ha sido pues muy exigente y ha venido incluso a poder innovar y poder cambiar en algunos parámetros en la forma en que veníamos entregando, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, El Salvador, pues los pilotos tienen que circular con salvoconductos y tienen determinados tiempos y momentos para poder circular. Estamos hablando que en países como les mencionaba, Guatemala, El Salvador, los pilotos circulan entre las 7 y 11 de la mañana. Entonces, eso demanda una dinámica en la operación para poder garantizar, por un lado, que los pilotos puedan hacer las entregas en tiempo y forma. Dos, modificar los esquemas de carga de las unidades. Tres, estamos hablando que tenemos que empezar a sanitizar las unidades, vagones,
y cabinas. Estamos hablando también de exigir a nuestros colaboradores el cumplimiento del protocolo. Pero ¿qué pasa si, qué es un protocolo? ¿Qué significa el protocolo de bioseguridad dentro de los esquemas de distribución? Pues estamos hablando que son un conjunto de normas de higiene para la salud, para lo que es la higiene personal de nuestros colaboradores, pero también estamos incluyendo un poco más, estamos elevando protocolos de higiene para las unidades, protocolos de higiene para los inventarios, de tal forma que las mismas unidades vayan lo más protegido posible. Entonces, vean cómo han venido cambiando los modelos, ¿no? Antes, hace 3 meses atrás, pues estábamos acostumbrados a lidiar un poco con el tema de que los pilotos pudieran o cumpliesen con el uso de equipos como los cinturones lumbares, ciertos equipos de protección. Pero ahora, con este nuevo modelo, se va a exigir a los pilotos incluso poder transitar solos. Eso nos va a venir a nosotros a venir a preparar y a comenzar a trabajar con nuestros clientes. Recordemos que tenemos diversos canales de distribución, canal de distribución mayorista, el detallista, y ahora lo que estamos viendo es que muchas empresas están migrando hacia la entrega al consumidor final. Pero ¿qué significa todo ese proceso de poder garantizar esas entregas, no? Entonces, los responsables de las operaciones, de la parte de distribución, pues tienen que sentarse en primera instancia a poder diseñar protocolos en cuanto a las medidas de seguridad que hay que tomar. Por un lado. 2, hay que empezar a tomar capacitaciones constantes en cuanto al lavado de mano, en cuanto a la higiene de las unidades. 3, hay que establecer un protocolo de limpieza de las unidades. Y vean cuánto se está disparando este tipo de niveles, ¿no? Este tipo de medidas. ¿Qué está pasando? Pues estamos también incluyendo alcohol gel, sanitizadores, mascarillas, lentes, la mayor cantidad de equipos de protección, ¿no? Entonces, en el análisis que estamos haciendo es cuánto nos está costando la bioseguridad en las empresas. Recordemos que ahorita, pues, la mayoría estamos bajo medidas extraordinarias, pero tenemos que ir tomando la mayor cantidad de datos en cuanto al tema del costo, cuánto está incrementando la operación, cuánto va a demandar de nuestro personal. Todo este modelo. ¿Por qué? Porque recordemos, tenemos que aprender a lidiar ahora con la pandemia de aquí por lo menos a 1 o año y medio. Entonces, bajo este modelo, tenemos que ya el próximo año van a ver que muchas empresas, ya los protocolos que ahorita los vemos como extraordinarios, ya los van a tener que implementar de forma rutinaria. Pero, ¿qué implica ese protocolo? Volvemos, el protocolo tiene que permitirnos obtener la mayor cantidad de información para preparar a nuestro personal. Y aquí es crítico, señores y señoras, aquí es crítico porque tenemos que identificar en qué etapas del proceso dentro de la distribución tenemos puntos críticos en donde el personal pueda estar expuesto a una contaminación. Por ejemplo, los que van a los mercados a entregar, es necesario que puedan contar con las medidas de cambiarse guantes, cambiarse mascarillas, una vez saliendo de mercados, inmediatamente aplicarse lo que es alcohol gel. También estamos viendo que hay que en ese momento poder pasar rápidamente dentro de la cabina el alcohol gel o un spray de limpieza como el cloro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la misma cabina hay que hacer que se limpie una vez saliendo. Entonces, ¿qué pasa en el modelo de distribución? ¿Qué pasa con eso? Entonces, nosotros como responsables tenemos que identificar los puntos sensibles de contaminación en donde vamos a exigirle a nuestro personal tomen las medidas necesarias.
Y aquí avanzo un poquito a la siguiente, ¿no? Permita, ok. Entonces, aquí entra en juego toda la estructura de la organización. Vuelvo, un protocolo de bioseguridad en operaciones no solo lo toma la parte de distribución o lo va a tomar el responsable de almacenes o centro de distribución. No, tenemos que tomarlo de forma conjunta, desde la gerencia y por cada uno de los departamentos. ¿Por qué? Porque en el caso de la gerencia, pues, deben de garantizar los recursos necesarios para poder establecer, implementar y mantener las acciones de prevención, de higiene y aseguramiento del personal. Vean aquí qué importante. Aquí las gerencias y los puestos de coordinación deben de estar de la mano para poder identificar la disponibilidad de recursos para poder asegurar nuestra operación. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo tenemos que garantizar de forma conjunta con las gerencias? Porque esto nos va a permitir a nosotros también mapear dentro de nuestros procesos de ruteo áreas o rutas críticas. Por ejemplo, yo mencionaba los mercados. El personal que hace entregas en mercados, pues tiene que tener cierto protocolo y tienen que cumplirse a cabalidad. El personal que entrega en productos a canal detallista selectivo, por ejemplo, sabemos que entregar a Walmart, entregar a Casamántica, pues se hacen bajo esquemas bajo esquemas de entrega a través de carga paletizada. Pero si pudiéramos garantizar que la mayor cantidad de nuestras operaciones se entregasen de forma paletizada, esto nos va a preparar también incluso para que nosotros podamos modelar o simular qué pasaría si solo nos toca entregar con el piloto la mayor cantidad de pedidos. Eso por un lado. Dos, ¿qué va a pasar? Y hemos visto que las empresas hoy por hoy, en la gran mayoría, están buscando opciones y están analizando los servicios de última milla para poder hacer entregas en caso de que sus unidades no puedan salir. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que establecer un mapa de riesgos que nos permita poder evaluar eventualmente cuáles son la cantidad de riesgos posible y con ello minimizar el impacto. Después tenemos a las áreas de compra. Las áreas de compra tienen que ser responsables de garantizar que se cumplan, por un lado, las especificaciones en cuanto al tipo de equipamiento que hay que garantizar para que nuestro personal haga entregas como guantes, mascarillas, estamos hablando de alcohol gel, el proceso de sanitización, la compra de nebulizadores para poder entrar a las cabinas y poder aplicar el proceso de nebulización, valga la redundancia, en las unidades. Es decir, las áreas de compra aquí son críticas. ¿Por qué? Porque tienen que ser aliados dentro de la operación para poder garantizar los insumos necesarios para el aseguramiento no solo de nuestros colaboradores, sino también de nuestros clientes. Igual, cada jefe de área, cada jefe de operación tiene que ver con más detalle el plan de riesgo o la matriz de riesgo, como la vamos a ver acá, en donde se evalúe no solo el riesgo que tenemos inmerso con cada uno de nuestro personal, porque lo que tenemos que empezar a hacer es establecer, vuelvo, una matriz de riesgo por cada punto de entrega que tengamos, cuál es el nivel de exposición, e incluso tenemos que ir pensando si en algunos momentos algunas rutas, como la parte del canal detalle, llegaba a la parte de hospitales, pues eventualmente tomar algunas medidas para el abastecimiento de esta, ¿no? Entonces, las medidas tienen que ir evaluando cuáles son los puntos de riesgos en cada canal de distribución que tengamos. Por un lado, cada jefe o coordinador debe de garantizar a lo que volvíamos, ¿no? Debe garantizar que su personal, que nuestros colaboradores
puedan cumplir con las medidas de aseguramiento. Y esto, vean, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas más críticas que nosotros lidiamos con nuestro personal en la parte de distribución es que ellos cumplan, si antes era difícil hacerles que usaran el cinturón lumbar, pues imagínense ahora exigirles que se apliquen las medidas de higiene durante sus procesos de distribución y posterior a los procesos de distribución. Incluso en algunas empresas las áreas están tomando medidas como garantizar que el personal de distribución, una vez que llegue a la empresa, pues cumpla con un riguroso proceso de descontaminación de la unidad, pero también el mismo personal pueda tener áreas exclusivas en donde puedan cambiarse de ropa, en donde puedan poderse bañar en algunas empresas, tomar un baño para poder limpiarse. Entonces, vean cuán riguroso, y esto requiere áreas de inversión adicionales en las empresas. ¿Por qué? Porque los protocolos de aseguramiento también tenemos que ir pensando que en ese colaborador también va a su familia y tratar de garantizar esa seguridad. Entonces, vean cómo estamos funcionando. Ese colaborador que está expuesto a una contaminación durante todo el día, porque no sabemos por dónde se pueda contaminar, pues tenemos que tratar de minimizar ese impacto y garantizar el cumplimiento de esas normas de descontaminación, tanto del personal como de las unidades. Ahora bien, dentro de las empresas se tienen que preparar equipos que una vez que lleguen la parte de personal de distribución pueda descontaminar la unidad para dejarla preparada para el día siguiente. Entonces, aquí cada coordinador, cada jefe tiene que asegurarse que cada proceso y aseguramiento del protocolo de bioseguridad, pues se tiene que implementar a cabalidad. Aquí, pues, el más mínimo descuido puede poner en riesgo no solo al personal, sino también a la misma operación. Recuerden que muchos de nuestros clientes confían y confían en la operación como tal, confían en la logística que tenemos. Entonces, parte de las logísticas nosotros tenemos que empezar a garantizar la mayor cantidad de medidas que permitan minimizar el posible proceso de contaminación. Entonces, tratemos de evaluar como personal clave dentro de nuestras operaciones cómo vamos a incentivar que nuestro personal pueda tener la mascarilla todo el tiempo durante sus procesos de entrega. Sé que es complicado por las altas temperaturas en las áreas de mercado cuando uno está haciendo entregas. Sé que es complicado porque muchas de las unidades acá no están provistas, por ejemplo, con sistemas de manejo de ventilación, ¿no? Entonces, imagínense que el personal, si antes se quejaba de que las condiciones de entregar en X o Y punto eran poco más compleja, pues imagínense ahora que tiene que portar 100% esta mascarilla y cuando tienen que ir a los puntos de entrega y acomodar inventarios y posicionar el inventario, pues va a ser mucho más complejo. Que puedan utilizar el alcohol gel para poderse limpiar las manos constantemente también, que se acostumbren a pasar un trapito con cloro y agua con cloro durante todo su proceso de ruta, va a ser un cambio cultural, pero tenemos que insistir, tenemos que insistir mucho en el proceso. Entonces, vean, de acuerdo a las responsabilidades de la empresa, estamos viendo que un protocolo de bioseguridad en la parte de distribución y ruteo pues no se toma solo por nosotros, por la parte operativa. Aquí tiene que haber una combinación y participación de los niveles, de todos los niveles en la toma de decisión para poder garantizar cumplir con esas normas. Ahora bien, ¿qué ha pasado acá? Hemos visto que en muchas empresas, sí es cierto, han comprado mascarilla, sí es cierto, han adquirido alcohol gel,
pero estamos evaluando si realmente nuestro personal está usando. Estamos evaluando que el personal de ruta pueda garantizar la higiene durante su proceso de ruteo y entrega a los clientes. Estamos garantizando poder mapear los diferentes canales y así poder identificar las áreas críticas en donde tenemos que extremar medidas. En donde tenemos que extremar medidas en los procesos de entrega. Yo les decía el tema de los mercados, pero también puede ser el tema de los supermercados. También puede ser las entregas en hospitales, porque recordemos, en muchas empresas se entrega también, y sobre todo en la parte de bebidas, ¿no? Aguas, jugos, todas estas empresas que distribuyen este tipo de productos, pues saben que tienen que tener cierto extremo de aseguramiento de las medidas. Entonces, vean cómo vamos cruzando desde la gerencia, las áreas de compra, los jefes de cada área dentro de la operación, ¿no? Sigamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos, vuelvo, las medidas, hemos visto que las medidas de bioseguridad que hemos manejado han venido desde el lavarse las manos constantemente en cada proceso. Hemos visto también que el distanciamiento físico, y vean qué importante, el distanciamiento físico en las operaciones debe de ser equivalente a 2 metros. Y esto es clave porque entonces en muchas empresas, en la parte de distribución, no mandan a uno, sino mandan 2, 3 auxiliares durante las entregas. Entonces, ¿qué pasa? No todo el personal, tenemos que minimizar que en las cabinas y en los procesos de distribución pues solo pueda ir entre el piloto y un auxiliar nada más. En algunas empresas, vuelvo, a veces montan 2, 3 colaboradores que los montan incluso en los vagones o en los cajones de las unidades. Adicional, algunas empresas cuentan con guardas que les acompañan. Entonces, ahorita es importante que cada uno de los tomadores de decisión, en caso de ustedes, pues evalúe cuánto es el personal que podemos llevar. Y digo, máximo, imagínense acá, tenemos que respetar que debe de existir una distancia máxima entre 1.5 y 2 metros en el personal, tanto en las entregas como en los procesos de atención. Tenemos, y aquí es importante, vean, es importante que nuestro personal pues camine sus lapiceros, camine su propio material, que no lo estemos cambiando ni compartiendo, porque al final este es un punto de contaminación dentro de los procesos. También importante, cada proceso de entrega en cuanto a papelería, firma de documentos, recordemos que nosotros entregamos a los clientes y muchas veces pues el cliente tiene que poner su sello, el cliente nos tiene que firmar. Entonces tenemos que revisar que en ese proceso pues nuestro personal tenga el contacto mínimo con los productos del cliente. Sigamos. Aquí es importante que en los procesos de entrega, al momento que el personal que está pasando carga al personal que va a ir a entregar, pues también cuente con las medidas de distancia, ¿no? Entonces, hay que imaginar un poco cómo va a ser ese proceso. Hay que simular incluso con los colaboradores cómo sería eso, qué impacto va a tener dentro de los tiempos de respuesta. Recordemos que ahorita muchos de ustedes en la parte de distribución hemos medido los tiempos del nivel de servicio, pero ¿qué pasa ahora que si entregamos solo con el piloto? ¿Cómo vamos a entregar en los diversos canales mayoristas, en donde la mayoría de la carga pues va suelta o fraccionada? Empezar a paletizar o hablar con los clientes para poder garantizar cómo sería ese proceso si solo tuviésemos al piloto entregando. O viceversa, cómo sería el proceso si solo va el piloto más un auxiliar. ¿Cuánto es el proceso de entrega de acuerdo a los puntos o canales de distribución que nuestra empresa realiza? El uso, pues hemos visto el uso de las mascarillas. Aquí es importante. Hemos visto que pues parte de la mayoría de las empresas están utilizando mascarillas, pero también es importante que nuestro personal
entienda que el uso de las mascarillas tiene que ser mascarillas desechables. ¿Por qué? Porque es cierto, hemos visto que las mascarillas pues están las reusables, etcétera, pero tenemos que analizar si realmente está en correspondencia con nuestra operación durante los procesos de entrega, porque alguien me comentaba, vea, ingeniero, no es fácil ir a entregar a las 12 o a las 12 del día donde un cliente en X mercado, en donde las temperaturas son altas, en donde tenemos que caminar grandes distancias, en donde tenemos que subir no uno o dos pisos la mercadería. Entonces, todo ese proceso tenemos que tratar de simularlo para evaluar cuánto tiempo tomaría o nos va a tomar en nuestras operaciones. Importante ahorita también acá establecer un protocolo, a lo que vuelvo, de lo que debe consistir las áreas de limpieza y desinfección, ¿no? Y aquí es importante hacer una pequeña matriz en donde nos permitamos establecer puntos de control. Si no dibujamos los puntos de control, no los vamos a ir a revisar. Por ejemplo, aquí ponemos el requerimiento de desinfección, el mecanismo, insumos de desinfección, el nivel de periodicidad que se va a aplicar y quiénes son los responsables. Importante, esto tenemos que, ahí como les puse en el ejemplo, ¿no? Ustedes ven las áreas comunes, las herramientas, equipos, los vehículos y todos los elementos de protección que nuestro personal utiliza. Aquí igual los mecanismos de desinfección y cada cuánto hay que estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ir viendo quién va a ir controlando. Recordemos, esto tiene que ponerse ahorita, extremar todas estas medidas para poder garantizar que nuestro personal las cumpla. Sé que es muy complejo, sé que no es fácil para un piloto o un auxiliar pues limpiarse en cuanto llegue a la empresa, el uso de la mascarilla, vuelvo guantes, también tienen ahora el uso del alcohol gel. Entonces, ¿quién va a ser el responsable de que estemos velando de que durante los procesos de entrega y los arribos a las empresas, pues nuestro personal cumpla? Tenemos que designar personal responsable. Y el otro elemento es que tenemos que trabajar como equipos todos, desde el coordinador o el responsable de la operación hasta cada uno de los colaboradores. ¿Por qué? Porque en esta medida nos vamos a ir garantizando que todos pongamos en marcha nuestro proceso de bioseguridad. Aquí importante va a ser, a lo que mencionaba, generar la mayor integración. Aquí no podemos decir, pues si no lo cumple uno, no va a haber problema. Sí, va a haber problema porque el más mínimo descuido puede tener un impacto negativo dentro de nuestra operación. Hemos escuchado toda la información que ha fluido, pero tenemos que ir revisando. Tenemos que ir revisando cuánto, cada cuándo, qué es lo que implica. Tenemos que ir midiendo el nivel de servicio. Entonces, al final, nuestras áreas de empresa tienen que ir revisando que estas matrices que vamos a ir poniendo con un checklist, tengamos quien las vaya a verificar que se estén ejecutando. Vuelvo, el más mínimo descuido puede tener un impacto negativo dentro de nuestra operación. Sigo. Sigo con la siguiente. Ok, vean, aquí tal vez vamos a aumentar un poquito, pero aquí les comparto yo, pues, una matriz que nos permita evaluar. Permítanme aquí un poquito, tal vez. Aquí lo que toca es poder construir una matriz de riesgo, de vulnerabilidad de nuestro personal. ¿Por qué tenemos que construir la matriz de riesgo o más bien de vulnerabilidad dentro de nuestro personal? Porque tenemos que identificar quién es el personal, el nivel de enfermedades que han padecido.
Tenemos que identificar personal que fume dentro del personal de conducción. Tenemos que identificar las edades y riesgos de contaminación y qué impacto pueden tener dentro de nuestro personal. Entonces, como esta matriz nos va a permitir entonces, vean qué importante, aquí nos va a permitir a todos poder establecer de acuerdo a la ficha que tengamos de cada uno de nuestro personal, el riesgo de impacto. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, hay empresas donde tienen pilotos que actualmente oscilan entre los 45, 55 años de edad. ¿Qué vamos a hacer con estos pilotos? ¿Qué vamos a hacer con estos auxiliares? ¿O qué vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a poner? Porque recordemos, pueden estar muy expuestos, pueden tener una contaminación muy seria. Entonces, tenemos que construir esta matriz de impacto que nos permita ver la vulnerabilidad de todos nuestros colaboradores. Vuelvo, esto me va a permitir a mí tomar las medidas y prepararnos como tal. Si actualmente no tenemos un censo de vulnerabilidad dentro de nuestras empresas, pues creo que es conveniente ya empezar a trabajar con todo el personal. ¿Por qué? Porque en esa medida vamos a crear el muro de contención y vamos a crear las medidas adecuadas para poder designar qué vamos a hacer con ese personal. Aquí es importante, señores, que seamos muy meticulosos con este proceso y que también nuestro personal, nuestro colaborador nos diga la verdad. En algunas empresas, ¿qué están haciendo? Pues al personal de operaciones, al personal de distribución, le están tomando fichas médicas con personal médico y de enfermería, de tal forma que permita construir la ficha y poder determinar en qué área vamos a poner a ese piloto, a ese auxiliar, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta medida, pues vamos a tener que decir a nuestro personal, mira, Roberto, tú eres de mucho riesgo, te tienes que quedar acá. Tienes que empezar a apoyar desde el almacén. Poder también identificar, y vuelvo, hay personal piloto que fuma. Exigir a este personal que durante el proceso, sé que es muy fuerte, pero exigirles también a ellos que el consumo de cigarrillos puede afectar su salud bajo el contexto actual. Y lo que tratamos de hacer es minimizar ese impacto. Entonces, con la matriz de vulnerabilidad, pues es una herramienta, créanme, muy buena que me permite como tomador de decisión tener un impacto claro y crear ese muro de contención y protección hacia mi personal. Entonces, aquí en esta matriz, pues van a ver el nivel de riesgo, alto, leve, moderado, van a ver las condiciones, el rango de edad, tienen que tomarlo, las condiciones de salud, los hábitos de vida, vuelvo, la exposición laboral, la exposición extralaboral. Entonces, ¿qué pasa? Alguien me decía la vez pasada, pero mire, ya eso es una invasión en la privacidad. Pero mira, el tema es que si yo no tengo la mayor cantidad de información en cuanto a tu forma fuera de la organización, por ejemplo, el cigarrillo, esto, el otro, pues no puedo crear los mecanismos de contención para protegerte, porque al final lo que nosotros estamos haciendo es proteger a nuestros colaboradores y que tengamos claro cómo los vamos a proteger a ellos, ¿no? Y vuelvo, en muchas operaciones se van a dar cuenta que tienen personal que ya tiene cierto rango de edad, pero no es que lo vamos a quitar o despedir, no, es crear el muro de contención y protección para ese personal, ¿no? Y aquí, pues al final, una vez evaluado, pues ahí ya vamos a tener en amarillo, rojo y verde cuáles son los impactos dentro de nuestro recurso humano. Sigo a la siguiente, ¿no? Permítanme, vamos a la siguiente.
Ok, vamos a la siguiente filmina. Ok, entonces vean acá. De acuerdo al riesgo, vamos, aquí les pongo algunos ejemplos, por ejemplo, que hay que tomar en el caso de que detectemos un trabajador que tenga un riesgo alto de contaminación dentro de la empresa. Por ejemplo, en algunas empresas se ha designado que este personal se le esté dando licenciamiento como vacaciones, se esté evaluando también algunas opciones que puedan desempeñar dentro de la organización, pero dentro de la empresa sin que pueda salir. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un personal que es altamente riesgoso para nuestra operación y recuerden lo que mencionaba, ¿no? Aquí es tratar de crear el muro de contención, tomar las mayores medidas de prevención para evitar que ese personal se contamine. Vuelvo, estamos jugando con la seguridad de ellos. Y nosotros, más que nunca, como tomadores de decisión, tenemos que extremar esas medidas. ¿Por qué? Porque no solo es el colaborador, es la familia de él, es nuestro cliente, es la familia de nuestro cliente. Entonces, las medidas de bioseguridad no solo se quedan con nuestro colaborador, trascienden más allá de la organización. Entonces, todo eso, créanme, que también genera un impacto positivo en la imagen y marca dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque entonces, tanto el colaborador como la familia, como nuestros clientes que están percibiendo que estamos siendo muy, muy responsables al equiparnos, al prepararnos y al cuidarlos a ellos. Recordemos lo que les decía, ¿no? Después de las áreas comerciales, el personal de distribución es el segundo que tiene contacto directo con el cliente. El trabajador de riesgo medio, pues aquí ya vamos a ir evaluando las medidas que puede llevar durante sus procesos de trabajo, ¿no? Y el trabajador en riesgo medio, pues es alguien que puede cumplir con todos los protocolos de la empresa, pero ojo, a cada uno de estos tenemos que ir monitoreando día a día. Esa matriz se tiene que ir cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo. Incluso en algunas empresas, pues, en vista que algunos canales de distribución han sido afectados, como el tema de los mercados, pues han extremado y las medidas y lo que están haciendo es que el personal vaya rotando para evitar que ese mismo personal que llegaba donde un cliente ahora se esté rotando constantemente. ¿Para qué? Para no exponerlo. Entonces, vean qué importante. Aquí ya nosotros podemos tomar decisiones como qué vamos a hacer con nuestro personal, identificar los recursos técnicos y económicos, porque todo esto, señores, no es nada barato. Las medidas de bioseguridad en muchas empresas es alto y eso es un impacto que está afectando los presupuestos, está modificándolo día a día. ¿Por qué? Porque estamos viendo pues que ya no solo comenzamos con el alcohol gel, ya no solo tenemos la mascarilla, ya no son solo los lentes, ya no son los guantes, ahora vamos a la nebulización de las unidades, ahora vamos a extremar medidas como la compra de lectores digitales de temperatura, ahora vamos a extremar medidas como contratar personal de enfermería o médico que venga a evaluar nuestro personal. Entonces, todo este proceso, todas estas medidas, señores, son costosas. Yo hasta hace unos meses atrás, pues todos lidiábamos con qué, con el alto costo del combustible. Claro, no lo hemos dejado de percibir, sí o no, pero ahora estamos teniendo un impacto directo por las medidas de bioseguridad. Son costos que están absorbiendo e incluso, vean, ahorita lo que se está dando en fronteras con el tránsito de carga internacional, ¿no? Vimos que para pasar de Peñas Blancas hacia Costa Rica, pues el gobierno de Costa Rica hace hace una revisión y hace pruebas al personal piloto que va en tránsito. ¿Para qué? Para que ese personal piloto no pase si va contaminado. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Pues hemos visto la información que
el personal en frontera está demorando entre 3 y 7 días. Hace poco, antes de venir para acá, pues vimos la noticia, yo miré la noticia, ¿no? Que ya se generó un conflicto y entonces ya el gobierno de Nicaragua ya restringió el acceso hacia Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto genera un problema. ¿Por qué? Porque nos está poniendo entonces en riesgo no solo la entrega, sino también viene el aseguramiento de los inventarios. ¿Qué cantidad de inventarios deben de tener ahorita las operaciones para garantizar qué cosa? Que no existe un quiebre. Ahorita a nivel de toda la región sí hay circulación, se está priorizando el tránsito de cargas de alimentos, bebidas y medicamentos. Eso es lo que se está priorizando. Pero ahorita con la toma de decisión del cierre de frontera se pone en riesgo el aseguramiento de esto hacia los países del Triángulo del Norte. Entonces, todo esto tenemos que ir revisando también nosotros, porque en el esquema de distribución, ¿qué pasa, por ejemplo, si acá en Nicaragua, muchos hemos escuchado los rumores de que se puede dar una eventual cuarentena, pero también las empresas pueden ir trabajando en ese esquema, pero ¿qué va a pasar para nosotros? Estamos preparados como operaciones. Ya ustedes diseñaron o simularon qué va a pasar con las entregas, qué va a pasar, si el piloto o los pilotos están preparados para ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Créanme, la operación se va a poner en un estrés máximo. ¿Por qué? Porque van a haber más exigencia, vamos a tener a un personal piloto que probablemente se va a decir que se está desgastando más, ¿verdad? Porque va a incurrir en que solo él entregue, que solo él transporte la carga. Y entonces, todo eso tenemos que simularlo. También vamos a tener que simular si nuestro personal está preparado para trabajar en ese esquema. Entonces, vamos a seguir a la siguiente lámina. Entonces, lo que vamos a hacer, vuelvo, es ir revisando nuestros protocolos. Parte importante, señores, esto es un cambio cultural lo que estamos viviendo, ¿no? Y es un cambio cultural incluso en la mentalidad de nuestros pilotos. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiarles el chip y ahora insertarles el chip de que vamos a capacitarlos constantemente ante el impacto que tiene el COVID, qué pasa si no cumplimos las medidas de higiene y protección, qué pasa si no, entonces el qué pasa y el qué pasa y todo eso tiene que ser un cambio cultural, pero para poder lograr que nuestro personal de distribución se prepare y cumpla rigurosamente con ellos, tenemos que estarlos capacitando constantemente. Y si no los capacitamos constantemente, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el efecto? Pues, señores, aquí es decirle claros a ellos, si no cumplimos con estas medidas, si no cumples con esta medida, pues no estás trabajando con el equipo porque pones en riesgo no solo la seguridad de tus compañeros de trabajo, sino la de tu familia. Entonces, a eso hay que apuntarle para que ese colaborador pueda tomar en serio cada una de las medidas. Y aquí vean qué importante el plan de capacitación. Ese plan de capacitación que ustedes tienen que diseñar con las áreas de recursos humanos, con las áreas de higiene y seguridad ocupacional, pues tiene que ser constante, tiene que ser semanalmente. O sea, no es darle solo, a ver, señores, vamos a darles hoy el uso de la mascarilla y por qué. Sí, está bien, se lo vamos a dar hoy, pero mañana en la mañana, señores, 20 de 10 minutos, explicarles la importancia. Y todos los días está remachando de la importancia del cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos estamos creando ese muro de contención, entonces hay para cambiar la parte cultural en donde nuestros pilotos, vuelvo, antes peleábamos porque ocupasen adecuadamente el cinturón lumbar y no lo andaran como toallita guindada o el casco de protección lo andaran como adorno o los guantes o los lentes, etcétera. Incluso mucho personal de distribución te dice, no, ¿y para qué voy a ocupar la mascarilla? Me sofoco. Vea, entregar, andar manejando en Managua a las 12 del día, me sofoco. Entonces, mira, es preferible que te sofoques a que te expongas y puedas contaminarte. Entonces, todo eso lo vamos a lograr y vamos a poder
cambiar ese chip del modo de cultura en ellos si a diario los estamos capacitando 20 minutos, 20 minutos de nuestra operación. Preparemos a nuestro personal el diario. ¿Para qué? Para que ellos salgan con la mentalidad de que aunque te sofoques con la mascarilla, Roberto, utilízala. Aunque en el semáforo parado a las 12 del día y en la cabina esté haciendo mucho calor, pues úsala, ¿no? Entonces, al final, lo que vamos a ir logrando es que nuestro personal automáticamente, después de ver todos los días en que le estemos diciendo el nivel de importancia de cumplimiento de todas estas medidas, pues ellos logren hacerlo de forma automática, ¿no? De forma automática, que entiendan que si yo lo cuido a él, él me va a tener que cuidar a mí, ¿no? Y esta es una responsabilidad de todo, no es que porque Roberto es gerente, ¿no? Y entonces él se queda en la oficina mientras su personal está recibiendo la charla, ¿no? La capacitación. Aquí somos todos. Y para que podamos entender que esto va a tener un impacto positivo en ellos, pues también nosotros como jefes, como coordinadores, vamos a estar presentes todo el tiempo en esos procesos de capacitación. ¿Por qué? Porque es la medida en que ellos van a ver si mi jefe está preocupado y viene acá a tomar este seminario a diario conmigo, pues ya van a sentir ellos un nivel de compromiso mayor. Vuelvo, esto no solo es y no solo se queda en empresa, esto va a trascender más allá. ¿Por qué? Porque vamos hacia las familias de ellos incluso, vamos a los clientes, vemos que es toda una cadena. No es solo el piloto que recibe la capacitación en que cómo utilizas el alcohol gel, cómo utilizas el lavado, cómo te aplicas el lavado de mano, cómo te tomas el lector de temperatura cuando llegas, cómo se limpia el camión cuando llega, quién es el responsable de limpiar, si son los equipos de seguridad que están en el ingreso de cada una de las unidades, o vamos a tener un equipo que va a estar esperando para que cuando lleguen nuestros colaboradores de las áreas, al finalizar la tarde, después de su proceso de distribución, pues ellos pasen a un proceso de descontaminación. ¿Para qué? Para que ellos mismos, antes de salir de la empresa, ya se queden completamente limpios y puedan transportarse hacia sus hogares. Vuelvo, hay que cuidarlos a ellos, hay que cuidarnos nosotros cuidamos a sus familias, etcétera. Es un impacto muy grande, señores, en la mentalidad de ellos. ¿Por qué? Porque estamos, a lo que les menciono, cambiando nuevas formas de cultura, de trabajo, de procesos, de higiene, seguridad. O sea, esto es un cambio muy fuerte para ellos, ¿no? Entonces, sigamos un poquito más. Vamos a la siguiente. Permítanme. Acá. Ok. Permítanme. Ok. Recomendaciones básicas para poder higienizar las unidades. Aquí vean qué importante, aunque muchos pilotos pues hemos asignado las unidades a pilotos, a auxiliares, pues ellos han personalizado sus unidades, ¿no? Vemos que portan sus propios logos, emblemas, muñequitos, también vemos que portan pues su propio protector de asiento, pues todo eso fuera, ¿no? Fuera, señores, la unidad tiene que quedar completamente limpia, solo lo que trae de fábrica, los asientos, ¿no? Adornos fuera. La mayor cantidad de adornos de los vehículos de transporte tienen que quedar fuera. 2, no hay que exceder la cantidad de pasajeros. Vuelvo, cada operación ahorita, cada proceso de distribución debe revisar de acuerdo a la norma de distancia física que se deben de tener si se cumple dentro de las cabinas. Yo sé que estamos muchas veces a lo que yo les mencionaba, ¿no? Muchas operaciones a veces mandamos 1, 2 o 3 auxiliares y todos van dentro de la misma cabina, ¿no? Unos se van chineando, ahí van todos porque van a entregar una carga grande a un cliente, ¿no? Y en esa carga pues van 3, 4 auxiliares. Entonces todo eso hay que restringirlo. Máximo el piloto y un ayudante más.
¿no? En cabina, pues, o en el vagón, a veces acostumbramos a cargar 2, 3 auxiliares. Cero, señores, hay que simular cómo vamos a hacer esos procesos de entrega de hoy en adelante dure el proceso de contaminación por el COVID, ¿no? Importante, el uso de los equipos de seguridad. Vuelvo, los procesos, por eso insisto en que el proceso de capacitación debe de hacerse diario, constante, durante 20, 30 minutos para que podamos enseñarles a ellos la importancia de los equipos de protección, la importancia de poder limpiar la unidad cada vez que suben, bajan, todo ese proceso, ¿no? De pasar alcohol gel, de pasar el pañito con cloro cada vez que van a arrancar después de haber entregado durante un cliente X, ¿no? Es importante que el piloto, pues recuerden, el piloto debe de garantizar mantener ventilaciones adecuadas dentro de la cabina. Es decir, algunas unidades, si son de cierto tipo de transporte, por ejemplo, algunas unidades de camiones de carga, pues se ocupan sus camiones un piloto y el piloto va con aire acondicionado. En estos momentos, pues hay que ver que ese mecanismo puede generar contaminación también y entonces hay que mantener la unidad completamente ventilada con aire natural para que se esté renovando. Alguien me pudiera decir, sí, pero imagínense qué va a pasar cuando lleguen a los semáforos y le digan, mire, le limpio el vidrio, igual, le limpian el vidrio a uno, ¿no? Y entonces ya ahí probablemente el que limpió el vidrio se acerca y no cumple con las más mínimas normas, pues hasta eso tenemos que restringir o ver cómo ellos pueden tratar de ayudar al que está haciendo, al trabajador independiente que está en el semáforo, pero sin generar el más mínimo contacto o si se tiene inmediatamente descontaminarse. ¿Por qué? Porque vuelvo, tenemos que minimizar y tenemos que tener identificado todos los puntos críticos en donde el personal esté expuesto. Entonces, en esta parte, pues hay una N cantidad de medidas que se pueden tomar. Ahorita hay alrededor de una cantidad grande de empresas acá en Nicaragua que están garantizando que los vagones, cabinas, sean nebulizadas a diario. Incluso algunas empresas están comprando nebulizadores para poder realizar. ¿Por qué? Porque es un costo alto. Entonces es preferible ya que estas empresas están comprando los nebulizadores para poder hacer ellos mismos los protocolos de revisión y limpieza de la unidad. Sigo avanzando. Importante también poder identificar cuáles van a ser los equipos de protección que nuestro personal va a ocupar durante los procesos de entrega. Acá ponemos elementos como guantes, tapabocas o lo que conocemos como mascarillas, el uso constante de lentes durante los procesos de entrega. ¿Por qué? Porque sabemos que el lavado de manos, la protección de no tocarnos los ojos durante el día, el no fumar, el tratar de mantenernos lo más limpio posible, va a ayudar a este personal a estar protegidos la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Los elementos para desinfección, pues estamos viendo las mochilas tipo bomba, los atomizadores, que son incluso, hay unos pequeños botellitas o frascos que pueden ser llenadas con agua con cloro, tipo spray, para que el personal de pilotos y auxiliares durante sus procesos de ruta puedan estar descontaminando constantemente las áreas de contaminación, como son el timón, puertas. Recordemos que el piloto está tocando constantemente, ¿qué cosa? El timón, la palanca de cambio, el radio, las manecillas de las puertas. Entonces, son las principales áreas, los asientos, son las principales áreas que el piloto tiene que descontaminar cada vez que termine una entrega en un cliente, ¿no?
Ahí vemos el uso de los pañitos. Sigamos avanzando. Entonces, con esta matriz, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Cuáles son los medios de protección que hay que garantizar para el personal? Estamos viendo también los medios de protección para desinfección, tanto de cabinas como de vagones o cajones de las unidades. Sigamos avanzando. Ok, sigamos, ¿no? Aquí se muestra un poco que al momento de que cómo vamos a descontaminar las unidades, pues tenemos que comprar algunas están utilizando mochilas como las que ven para poder garantizar que cuando llegue la unidad a la empresa, antes de ingresar, pues la misma pase por un proceso de descontaminación. ¿Qué se debe descontaminar? Pues se debe descontaminar llantas, puertas, poner una señal lumínica, ¿no? Si portan tarimas, las tarimas deben de ser dejadas fuera del camión y en un área en específico en donde puedan ser descontaminadas y dejar en ese proceso de descontaminación antes de usar. Es importante, ¿no?, que también podamos designar, vuelvo, aquí es importante que podamos designar quién va a hacer el proceso de descontaminación de las unidades. Recuerden, es un proceso de participación de todos. ¿Para qué? Para que este colaborador o estos 2, 3 colaboradores, cada vez que lleguen, pues ellos se descontaminen, ¿no? Porque ¿qué pasa si ellos mismos generan la limpieza y no se descontaminan? La unidad no va a quedar limpia, va a quedar nuevamente contaminada. Entonces, es importante que este personal que viene de rutas inmediatamente pase en un proceso de descontaminación y otro personal se encargue del protocolo de limpieza. La limpieza tiene que incluir cabinas, tiene que incluir cajones de las unidades de transporte, tiene que incluir llantas, donde tenga el más posible contacto nuestro personal una vez que arranque, así como el personal que está cargando los camiones. Entonces, aquí en esta matriz, pues ustedes ven quiénes lo deben de hacer y el nivel de periodicidad que hay que ejecutar en el protocolo de bioseguridad de la descontaminación de las unidades y de los equipos. Sigamos a la siguiente. Ok. Los procesos de carga y entrega en los vehículos. Aquí es importante que al momento de que nuestro personal pues recibe una carga, pues este debe de tener algún medio o algún atomizador que permita pues desinfectar el inventario. Recordemos que mucho de nuestro inventario va en cajas, nosotros podemos incluso equipar a ellos con guantes para que no puedan tener contacto con las cajas, que el personal que deja cargadas las unidades esté constantemente protegido para que cuando el producto quede cargado, pues evite el menor proceso de contaminación, ¿no? Sigamos, espérenme que me regresaron. Ok, acá vuelvo, una vez que finalicen el proceso de descontaminación. Acá estamos hablando del piloto. El piloto tiene que ser quien también debe llevar un protocolo riguroso de descontaminación. Y aquí es importante darles a ellos la pauta, ¿no? De que este proceso lo deben de hacer diario. O sea, no es solo llegar a entregar papelería, incluso recordemos que ellos traen papelería, traen productos en devolución. Tenemos que revisar todo el proceso de llegada de ellos. ¿Para qué? Para que podamos identificar áreas o puntos críticos en donde se genere una posible contaminación, ¿no? Y con esta matriz, pues, lo que estamos viendo es el protocolo de llegada de las unidades hacia nuestras empresas, el protocolo de descontaminación de nuestros equipos una vez que han culminado sus procesos de entrega. Y vuelvo, aquí es importante con esto, pues tener la mayor cantidad de información posible para que podamos identificar las medidas que vamos a tomar. Vuelvo, todo este proceso nuevo que estamos, no es nuevo, pero en nuestras organizaciones, en nuestras áreas, viene a ser mucho más exigente porque
Si antes, a lo que yo les mencionaba, nos peleábamos por tratar de hacer que ellos utilizasen el cinturón lumbar constantemente o algunos equipos de protección, pues ahora va a ser mucho más exigente que ellos puedan cumplir con esas medidas, ¿no? Entonces, al final, tenemos que ir identificando dentro de los diversos procesos que tenemos dentro de la distribución, canales de distribución en donde tengamos que tener más precauciones o medidas a tomar. Tenemos que identificar cómo van a ser el proceso de o el censo de vulnerabilidad que tenemos que tomar para cada uno de nuestro personal dentro de la organización, ¿no? Entonces aquí es importante esta parte, poder protocolizar las medidas de bioseguridad que vamos a empezar a tomar, porque también eso va a permitir identificar los recursos económicos para la adquisición de ese equipamiento de bioseguridad, pero también nos va a permitir identificar las medidas y simular estas medidas en el avance, ¿no? Yo estoy claro que en muchas empresas ahorita, pues los protocolos de seguridad, y ahorita que veo algunos rostros con mascarillas, ¿no? El respeto de las distancias, ¿no? Pues ahora toca ponernos en marcha a construir las medidas y protocolos de seguridad para poder entonces cuantificar cuántos recursos vamos a ir necesitando, ¿no? Pero también que podemos mapear nuestro proceso de distribución y entrega por cada uno de los canales, que podamos identificar también cuáles van a ser las medidas de protección que vamos a extremar de acuerdo a los canales de distribución, ¿no? Sigamos a la siguiente. Ok, ya llegamos al tema de las preguntas y respuestas que vamos a tener. Vamos a abrir micrófonos acá. Como les digo, aquí es importante tener en cuenta la mayor cantidad de información. Aprendamos de lo que los otros países, los otros modelos de distribución están tomando para asegurar a sus colaboradores, las familias de sus colaboradores, a nuestros clientes, a las familias de nuestros clientes. Entonces vemos que las medidas de bioseguridad no solo están para nuestras empresas, trascienden a más, ¿no? Entonces vamos a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Y muchas gracias, ¿verdad? Abrimos micrófonos. Tenemos preguntas, consultas, comentarios. Abrimos micrófonos. Don Roberto, hay una pregunta por acá. ¿Qué estrategia implementar para asegurar que los colaboradores fueran que cumplen con las normas de bioseguridad? Vean, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo es que las mismas medidas y protocolos que nosotros estamos haciendo, las áreas de compras tienen que compartir con los proveedores. Recuerden, ahorita una de las exigencias que se le está haciendo a las áreas de compras es que aparte de mapear a sus proveedores, pues tenemos que ir también compartiendo que todas las medidas y protocolos de seguridad y bioseguridad, en este caso, pues ellos también las puedan cumplir. Claro, habrán proveedores pequeños y medianos a los cuales muchas veces esto implica muchos recursos para ellos, ¿no? Pero también recordemos que si nosotros a nuestros proveedores no les transmitimos los protocolos de bioseguridad que nuestras empresas están cumpliendo, pues no los vamos a poder también preparar a ellos. Recordemos que aquí es clave que al trabajar con nuestros proveedores sean las áreas de compras las que vayan empujando a lo que les decía, ¿no? Que los protocolos de bioseguridad se vayan cumpliendo en cuanto al uso, ¿no? También por parte de ellos. Pregunta Eric Picado. Para mitigar los riesgos en las entregas, los clientes
¿Es recomendable tercerizar el servicio de entrega? Miren, pues a lo que yo les mencionaba, si nosotros mapeamos el proceso de entrega y vamos a ir identificando puntos críticos por canales de distribución. Yo les ponía el ejemplo de los mercados. Muchos de ustedes entregan en mercados. ¿Qué implica entregar en mercados? Sabemos que mucha gente no está preparada, no les, pues, no toman muy en serio las medidas, algunos sí, otros no. Vamos a encontrar de todo, pero para poder garantizar el protocolo de entregas hacia nuestros clientes tenemos que identificar cuáles son los más riesgosos. ¿Por qué? Porque también ahí nos vamos a auxiliar de la parte comercial, sobre todo para poder determinar algunas medidas en cuanto a las entregas, porque puede ser que, digamos, y yo les decía, ¿qué va a pasar cuando ustedes solo manden al piloto a entregar? ¿Ustedes se imaginan? Entonces hay que hablar con la parte de los clientes también para poderlos preparar a ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros entregamos al cliente, entregamos en mercados, entregamos también entregamos en los puntos de los clientes y muchas veces entregar en los puntos de los clientes, ¿qué implica? Pues que tengamos que acondicionar el área donde el cliente nos está solicitando coloquemos el inventario. Entonces, todos esos procesos tenemos que irlos revisando con la parte comercial porque también, bueno, si nosotros no simulamos las condicionantes de entrega, pues ahí créanme que nos va a costar un poco. Vuelvo, tenemos que hacer un trabajo, un plus esfuerzo de transmitir que esto no es solo por un momento, esto es porque estamos asegurando a nuestro personal, a nuestra familia, a nuestro cliente, a su familia, a los trabajadores de ellos. Última pregunta. Eric Picado. ¿El agua con cloro daña a mediano plazo las llantas o la pintura del vehículo? Eventualmente, de acuerdo al grado de combinación que apliquen. Recordemos que hay porcentajes que se están aplicando. ¿Por qué? Porque se está tomando en cuenta que el uso excesivo de cloro no solo puede dañar llantas o carrocería, también puede dañar tablero, tapizado. Entonces tenemos que ir evaluando los grados mínimos que no afecten ni a la unidad, ¿verdad? Porque tenemos que estar aplicando constantemente, pero tenemos que cuidar los porcentajes de aplicaciones de estas combinaciones de agua con cloro. Uno dice que por cada 5 litros, pues la combinación debe de ser máximo 1 o 2 cc, por ejemplo, ¿no? O 2 partes, a ver, sí, más o menos por ahí anda la combinación, pero pueden ir revisando las combinaciones que pueden aplicar a los tipos de vehículos que tienen, porque vuelvo, no solo se puede dañar llantas o pintura, también puede sufrir daño parte del tapizado, parte del sistema eléctrico. Entonces, toda esa combinación tenemos que estarla midiendo para que dentro de las empresas se preparen adecuadamente y no se haga uso excesivo de cloro que pueda poner en riesgo la unidad como tal. No sé si hay más preguntas, Cintia. Don Roberto, esa es la única que tengo. Ya no hay. Bueno, si no tenemos más preguntas, consultas o comentarios, pues sí quisiera hacer un par de consultas, más bien un par de preguntas ahí. Tal vez vamos a seleccionar a 2 o 3, ¿le parece, Cintia? Buenas tardes, buenas tardes, Ronald Pavón, ¿cómo está? Buenas tardes, Ronald. Díganos, ¿de dónde es usted y qué le pareció?
tal vez le eleva un poquito la voz o se acerca un poquito más al micrófono pues, para poderlo escuchar. Actualmente hacemos distribución en lo que es la parte de ENSA. Pues la charla pues, está muy buena porque realmente son protocolos que nos ayudan a que el personal pues, se cuide en la calle, en la distribución, que es lo más importante. Es una lucha porque es un cambio de cultura con el personal sobre todo la parte de personal nicaragüense. Nosotros los nicaragüenses somos muy dados al afecto, al saludo de mano, al abrazo. Entonces actualmente es romper con ese esquema y con esa cultura porque realmente ya estamos acostumbrados pues de años, de siglos de mantener esa misma camaradería que tenemos en la parte de distribución. Y ahora es bastante tedioso estar todos los días luchando con el personal de que usen tapaboca. En los camiones se instalaron sistemas de reservorios de agua para que todos anden lavándose las manos, pues, o sea, no anden con esa incomodidad de una pichinga o una botella que normalmente hacen. Entonces nosotros instalamos un sistema de reservorio de agua para que ellos se laven las manos con jabón líquido, adicionalmente su gel, sus mascarillas, pero es bastante complicado pues estar todos los días con ellos y de pronto miras a alguien que le acabas de dar la mascarilla y de pronto da la vuelta y ya no la anda. ¿Ya? Entonces es bien complicado, pues entonces sí, el tema creo que incumbe a todos y esta parte creo que viene como en logística, en distribución, en la parte de operaciones, siempre está cambiando la situación y siempre lo estamos adaptando para lograr llegar a hacer la tarea por el final del día. Gracias, Ronald. Sí, a lo que yo mencionaba, ¿no? Esto es un hábito y este es un cambio para todo nuestro personal, para todos nuestros colaboradores, ¿no? De un cambio cultural completo, porque recordemos que ellos, pues, nos ha costado mucho, que hagan muchos cinturones, algunas mascarillas, que entendían la importancia, pero a lograr ese impacto hay que capacitarlos a diario, estarles repasando a diario durante 20 minutos o 30 minutos sobre el modelo de información que podamos dar a ellos en cuanto al impacto de las medidas de seguridad, ¿no? Y trasladarles sobre todo. Es importante que para alcanzar la meta y de la cultura que queremos hacer en casi todas las operaciones, explicarles que ellos no se aseguran, pues ponen en riesgo también sus familias, ¿no? Y si ellos no se aseguran, pues ponen también en riesgo a nosotros y a nuestras familias. Esta es una combinación de trabajo en equipo, ¿no? Okay, gracias, Ronald. Vamos por parte de Cintia. Don Roberto, figure que se escuchó intercortado. No sé qué pasaría ahí. No sé si la señal de allá de Cadín. Se silenció. Don Roberto, intente hablar, no se le escucha. Ahora sí, vamos con Cintia, ahora sí, ¿me escuchan? Vamos a ver, permítanme. Permítanme. ¿Escuchan ahora? Ahora sí. Ah, ok.
Perfecto. A ver, Sinter, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre y qué le pareció? Ahora sí puede hablar, estimada. Ok, gracias. Mi nombre es Ligia Corrales. La exposición, si bien entré un poco tarde, 20 minutos tarde, y no he dejado de atender teléfonos porque toca, eso es lo que hay. Bien, la exposición me pareció concreta, muy didáctica. Sí me encantaría, de ser posible, poder tener acceso al archivo de lo que ha presentado para que nos ayude esa plantilla, al menos a mí, para poder hacer mi esquema en la empresa. Sobre todo el mapeo de los puntos de riesgo. Nosotros hacemos distribución en hospitales y pues es complicado porque tengo gente muy expuesta. De hecho, tengo 2 casos positivos de 2 ingenieros de campo que estuvieron por Chinandega. Nada, y entonces estamos tomando todas las medidas de seguridad posible. Tenemos 3 personas en cuarentena también, porque esto se está manifestando de 1000 maneras. Se manifestó en las 2 personas positivas como infección bacteriana, infección renal, da la casualidad. Los vio el médico que nos asiste y todos los exámenes apuntaban a una infección renal, a una bacteria en las vías urinarias. Terminados los 5 días de inyección de antibióticos, empezó la tos seca, se hizo el protocolo de las 5 pruebas en sangre y la radiografía de tórax, y ambos salieron pues positivos clínicamente para el COVID. Gracias a Dios están en sus casas, pero pues esto es serio, y la verdad que tomaron todas las medidas, tienen las caretas acrílicas, o sea, todo, absolutamente todo, pero la verdad es que uno se despista en cualquier momento. Sí, no, en términos generales, vuelvo, ¿no? Estamos muy expuestos y yo creo que en primera instancia vamos a través de Cintia, ¿no? Les vamos a compartir la plantilla de vulnerabilidad que hay que empezar a hacer por todo el personal, ¿no? Esto nos va a ayudar a nosotros a crear el muro de contención que necesitamos, ¿no? Vuelvo a lo que les mencionaba, también es establecer el protocolo de entrega, el protocolo de trabajo en campo. Ok, permítanme el trabajo en campo, sí. Permítanme. Sí, el mismo ruido, don Roberto. No sé si será el internet de allá. Yo creo, a ver, ¿cómo me escuchan ahora? ¿Mejor? Ok, sí. Ahora sí. Entonces les decía que en primera instancia vamos a compartir las plantillas para que ustedes puedan mapear no solo el proceso, sino también crear el mapa de vulnerabilidad que tienen dentro de su personal. ¿Es cierto? Todos estamos expuestos. Por eso es importante trabajar con todo el personal, para identificar. Parece que estamos teniendo problemas. Oh, nuevamente se volvió a escuchar como intercortado. Ok, lo que les decía es que vamos a compartir las herramientas. Vamos a compartir y todos en general estamos muy expuestos. Aquí minimizar el contagio. No tenemos, ok. Vamos con Oscar Telles. Vamos con Oscar Telles. ¿Qué tal, Oscar? Buenas, bien, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Oscar, bueno, Oscar. Ah, ok, perfecto. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo le fue? ¿Qué le pareció?
Muy bien, interesante. Un comentario más que todo, aquí tenemos que hacer también nosotros mismos lo que ya se ha hablado, ¿verdad? El distanciamiento social, el distanciamiento también con nuestros colaboradores y con el cliente. Ya me ha tocado un par de supervisiones afuera de Managua y la gente y los clientes como tal, tanto farmacias, hospitales, ellos mismos están tomando sus medidas y orientan a los transportistas o a nosotros los entregadores lavarnos las manos y tomar las medidas preventivas antes y después de entrar de su negocio. Eso ha ayudado bastante pues en la parte de nosotros también, ¿verdad? Es un pequeño comentario pues que quería hacerles pues. Gracias, Oscar. Sí, no, vuelvo. Si nosotros no extremamos las medidas y también compartir lo que estamos haciendo de medidas de precaución y prevención, pues también en esa medida vamos a ayudar a nuestros clientes, ¿no? En esa medida también nos vamos a preparar nosotros y nuestros colaboradores para poder protegerlos. Gracias, Oscar. Ok, vamos con una más. Gerald, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gerald Vázquez Sí, sí, sí. dice su pregunta, ¿qué proceso se puede implementar cuando las entregas físicas, el producto es factura en papel meramente? ¿Cómo así? Tal vez le abres el micrófono. Ok. Vamos a ir terminando. No sé si que tiene ahora el micrófono acá. Sí, ya puede abrirle el micrófono a Gerald. Sí, estoy en eso, don Roberto. Y él no le puede dar. Gerald puede activar su nombre. A ver. Bueno. Vamos a ir a una pregunta más. Ahora sí, Gerald, ya. Se volvió a... Disculpe, estimado, disculpe. Gerald, prueba el micrófono tú. No, porque le pasa lo mismo. O actívelo usted directamente, estimado. Tal vez debe No ser puede. eso. No puedo. No puede. Bueno, probemos con otra persona más. Ahora sí, Ya estimado. tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Ya, Gerald. Ay, Disculpen las fallas disculpe, técnicas. Estamos en disculpe. vivo, ¿verdad? No, un gusto saludarlos a todos, mucho gusto. Igual. Nosotros como empresa hemos hecho una campaña realmente implementando muchas de las medidas que usted expuso, que realmente inicia en concientizar al colaborador de la importancia de que adopte esas medidas como una nueva forma de trabajar. El uso de mascarillas, guantes. Hemos visto de que la mascarilla la manipulan mucho. Tal vez en calle se toman una gaseosa y ya se tocaron la mascarilla. Como dice usted, se sofocan y se la quitan un rato, se la vuelven a poner como que fuera algo o sea, que se pueda estar manipulando. Y se le ha insistido mucho en la forma correcta de cómo usar estas nuevas herramientas para lograr un objetivo en común. Mi pregunta va relacionada en relación a que nosotros entregamos facturas, es papel directamente. Habló muchos ejemplos de
paletizar, ponerle en plástico, las unidades. Con las unidades nosotros tenemos como responsable a cada persona porque nos apoyamos con un outsourcing. Pero las unidades de supervisión y las unidades internas, cada persona responsable de la unidad es la que se está encargando de hacer la limpieza correspondiente. Pero hemos tenido muchos problemas con los clientes a la hora de acceder, y más que todo, qué medidas nosotros podemos hacer en un papel. Promovemos vía digital, pero no es como que le voy a echar cloro a una factura, porque en relación a eso es de que cómo pudiéramos hacer para entregar un producto desinfectado, por así decirlo. Mira, Gerald, lo que están haciendo muchas empresas, en primera instancia, el tránsito cultural. Recordemos que la mayoría de las empresas acá utilizamos la factura como un medio para gestión de cobro, ¿no? Un medio de constancia legal. Bien, ahora, debido a que hemos automatizado muchos de los procesos, pues también se están utilizando el envío por correo electrónico, se están utilizando mucho las herramientas. Ahora bien, para tratar de evitar, pues no ponerle cloro a la factura, pero lo que se está haciendo es que todas las facturas están siendo transportadas en sobres y el personal tiene que tener un único lapicero y tiene que tener, al momento de manipular la factura, pues utilizar guantes. Recordemos que el cliente va a firmar la factura. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como medio de protección en muchas empresas? Se están utilizando sobres para poner las facturas de los clientes. Al momento que las entregas, pues es más fácil entregar el sobre donde no has tenido el mínimo contacto con ellas, y cuando uno ya entrega el sobre, saca facturas, el cliente te firma, te valida la entrega, pero en ese momento el contacto es a través de guantes y con sobre. Es el que se está creando, ¿no? Ahorita. Pero también el tránsito tiene que ser hacia la migración de facturas en digital y tienen que ir procesando cómo va a ser el proceso de la empresa para validar. Recordemos que la factura, cuando el cliente la firma y la sella, es un mecanismo de validación. Entonces, ya pasar a la forma digital, pues hay que ver cuáles son si el cliente la manda por correo firmada, sellada, le toma una imagen, ¿no? Cuando yo ya le entrego la factura, me la manda firmada, sellada a través de una imagen, puede ser un medio válido para el punto de vista legal de la empresa. Por eso decía yo, los mecanismos de bioseguridad y protección son muy altos. El estar gastando en sobres de Manila, créanme, se va a disparar el costo. Pero es un mecanismo de contención. ¿Por qué? Porque evitamos la mínima manipulación de las facturas y que nuestro personal tenga contacto también directo con ellas y que solo se la damos al cliente cuando llegamos y le entregamos. No sé si tienes otra pregunta. No, por el momento pues tenía ahí esa duda y gracias por la aclaración. Ok, de nada, Gerald. Pues en general, gracias a todos por la opinión, ¿no? Les vamos a compartir a lo que mencionaba, les vamos a compartir las herramientas para que ustedes puedan a través de Karim, mandar correo para que se mande la presentación y poder compartir las plantillas de trabajo para que puedan hacer sus respectivos, aquí me está dando señal baja, para que ustedes puedan hacer su análisis. Ok, volvemos de nuevo. Vamos a compartir las herramientas. Escriban, por favor, a Kadim, a Cintia. Roberto. Para que, dígame. Para que
estimados, tomen nota de mi correo para así yo poderles compartir la presentación. Mi correo es capacitación@cadin.org.ni. Repito por si no lo han tomado. capacitación@cadin.org.ni. Bueno, no me resta más que darles las gracias a todos, ¿verdad? Y a todas, en general, por esta tarde. La verdad que me es grato poder compartir qué están haciendo las empresas a nivel internacional, que podamos aprender de ellas ahorita, pero también que estemos claros que de aquí en adelante los protocolos de bioseguridad en todas las empresas ya va a ser algo rutinario. No va a volver a ser como lo mirábamos antes o como lo estábamos viendo ahorita, que van a ser medidas extraordinarias. De ahora en adelante tenemos que aprender que las operaciones, la distribución cambió y que las medidas y protocolos de bioseguridad ahora tienen que ser extremadas, más que nunca, pero ya van a ser medidas permanentes. No me resta más que darle las gracias en nombre de Cadin, en nombre mío, en persona, y desearles feliz tarde. Para mí fue grato compartir con ustedes esta tarde. Nos vemos. Muchas Cuídense. gracias, don Roberto. Buenas tardes, estimado. Gracias por estar en a sus esta aplicación. colaboradores, cuídense a su familia y recuerden, mientras más extrememos las medidas, creamos ese muro de contención. Chao a todos.